El Premio Nobel de Economía Amartya Sen señala que hay un notable contraste entre una visión de la justicia basada en esquemas y una idea de la justicia basada en realizaciones. La visión de la justicia basada en esquemas sería aquella que busca crear normas o instituciones cuya sola presencia indicaría que se hará justicia. Al buscar la perfección en las reglas, en las normas, no pone el acento en las sociedades reales. También lo llama institucionalismo trascendental y encontraría raíces en pensadores de la Ilustración como Locke o Rousseau. Lo que señala Amartya Sen es que la sociedad que resulta de un marco institucional determinado también depende de aspectos no institucionales, como es la conducta real de la gente. Como contracara de esa visión esencialmente formal de la justicia, identifica la concepción de la justicia basada en las realizaciones, que pone el énfasis en el comportamiento real de las personas, en vez de afirmarse en razonamientos abstractos o esperar comportamientos ideales que no se dan en la realidad. Pienso que esta distinción que hace el pensador nos podría servir como punto de partida en nuestra tarea que tenemos adelante de encontrar una identidad, una sustancia a nuestro reclamo por una justicia legítima. Porque lo que nos movilizó a todos a estar acá desde puntos tan distantes, desde historias tan disímiles, fue una necesidad de interpelar al sistema de justicia. Y esa necesidad de buscar un punto de inflexión en la historia judicial que reconcilia el sistema con la ciudadanía podría haberse desvirtuado si se confunde con la sola búsqueda de reformas reglamentarias o legislativas mientras se mantienen vivos los mecanismos internos de sometimiento de la justicia que se realizan a través de múltiples mecanismos de cooptación que difícilmente se radiquen por ley y que se van a resistir con todas sus fuerzas. Para eso, para promover la democratización de los estamentos judiciales, se requiere más debate que consenso, más discusión sincera que enriquezca, que no pone en riesgo la paz social, sino que la refuerza, más discusión que unidad corporativa, porque lo que venimos a plantear hoy es la revisión profunda de las bases institucionales de la administración de la justicia después de 30 años de estabilidad democrática, con la convicción que la democracia no ha logrado aún transformar los estamentos judiciales para que sean capaces de defender el interés general de la sociedad. Hubo un detonante que nos unió. Fue un comunicado emitido por altos estamentos de la magistratura reclamando que se respete la independencia del Poder Judicial de acuerdo a lo que percibimos como una visión sesgada de esa independencia. Para una visión meramente institucionalista, diría Amartya Sen, la independencia del Poder Judicial es un reaseguro de la ciudadanía consagrado en la Constitución. Eso era lo que decía el comunicado. Para una visión de la justicia basada en realizaciones, en el comportamiento real de las personas, en los efectos sociales de las sentencias, la independencia judicial aparecía en ese comunicado como un mero eslogan, como una frase sencilla que todos apoyan, porque pocos entienden, porque en realidad no deja entender nada. Una alabanza autoindulgente cuando proviene de los propios involucrados. Esa reacción corporativa que implicó este comunicado buscó desviar la atención de las preguntas que sí tienen significado. Por ejemplo, ¿qué es la independencia judicial? O mejor todavía, ¿es independiente el Poder Judicial? ¿De quién? El postulado de la independencia judicial no puede interpretarse sino en su contexto, que es la forma de Estado que imperó en la Argentina durante la mayor parte de los últimos 200 años. Sin ir tan lejos, desde el quiebre institucional de 1930, la jurisprudencia suministró el sostén doctrinario de los golpes de Estado.
Fuera de toda causa en que le tocara intervenir y con la sola noticia de la autoridad militar, la Corte Suprema emitió las acordadas de los años 1930 y 1943 que legitimaban los gobiernos de facto. De ahí en más desarrollaron la doctrina de facto, que sirvió para dar validez a todos los actos y leyes emanados de los gobiernos usurpadores. Se mantuvo durante largos años una ficción de justicia independiente apoyada en la racionalidad de las normas constitucionales, mientras que en la realidad la administración de la justicia mostraba sumisión y deserción del Estado de Derecho para legitimar una sociedad colonizada y desigual. Y esto pudo realizarse a través de un poder judicial elitista, integrado entonces por personas de estatus social privilegiado y haciendo uso estratégico de las relaciones de parentesco y de sociabilidad. Se concibió una magistratura que no abrevaba en valores democráticos. En 1946 fue necesario destituir a los integrantes de la Corte Suprema porque se negaban a aplicar las leyes laborales y a tomar juramento a los jueces del nuevo fuero laboral. Luego de removidos, resultó que los empleados judiciales, percibiéndose como una estirpe superior a los asalariados, se negaban a integrar esos juzgados y fue necesario conformarlos con empleados provenientes de otros organismos del Poder Ejecutivo. Pasada la primera mitad del siglo XX, se incorporaron a la magistratura jueces y fiscales provenientes de los estratos medios de la sociedad. Pero para ese entonces el sistema ya había consolidado los mecanismos que garantizaran que seguirían respondiendo a intereses elitistas. El juez aristócrata fue reemplazado por el juez burócrata, aséptico, siempre alejado del servicio de la comunidad, que se percibe como un integrante de un sector privilegiado, con espíritu de cuerpo, y que reacciona corporativamente cada vez que se ponga en crisis ese orden establecido que se quiere mantener. El último golpe de Estado de 1976 exhumó esos rasgos estructurales de la justicia. El avance de los procesos por juzgamiento a violaciones de los derechos humanos en nuestro país fue dejando al descubierto la complicidad estructural de jueces, fiscales y defensores con las autoridades civiles y militares que dirigieron el terrorismo de Estado. Fue el punto más álgido del apartamiento de los valores democráticos, cuando la función legitimadora de dictaduras militares se extendió a las detenciones arbitrarias, a las desapariciones masivas, a las torturas y a la apropiación de cientos de niños. Cuando se reinstaló la democracia en el año 1983, fue el primer gran debate sobre la justicia. Se renovó la Corte Suprema, se reincorporaron jueces cesanteados durante la dictadura, se destituyeron algunos que habían mostrado el más fuerte compromiso ideológico con el régimen militar, pero muchos otros permanecieron. Se encaró una reforma judicial, que más adelante se terminó de plasmar en la reforma constitucional de 1994, que creó el Consejo de la Magistratura, y se suponía que iba a aportar transparencia y debate público a la designación de magistrados. Las provincias avanzaron en la modernización de sus códigos, mucho más incluso que el sistema federal. Sin embargo, el recambio de jueces, la modificación del sistema de designación y remoción y la modernización de los procesos no logra dar un salto cualitativo que llegara a debilitar la subsistencia de un modelo judicial elitista. Y esto se vio claramente en los años 90. El proceso económico y social regresivo, iniciado en 1976, con la apertura irrestricta de los mercados y el auge de la valorización financiera, volvió para instalarse con mayor fuerza. La importación sin controles afectó los mercados en que las pymes tenían mayor participación, desintegró la producción local, arrasó con la industria textil,
Se armaban productos con insumos importados, porque los regímenes de promoción industrial desgravaban la importación y las privatizadas no tenían límites para comprar insumos en el exterior. Las privatizaciones expulsaron 1/3 de los empleados públicos, de las empresas públicas. 95.000 trabajadores cobraron un retiro anticipado financiado por el Banco Mundial, que pagó toda la ciudadanía. Se fueron los más capaces esperando reinsertarse, pero pocos pudieron con tasas de desempleo crecientes. Se privatizaron servicios públicos y recursos estratégicos no renovables de importancia fundamental para el desarrollo de nuestra economía, como el gas y el petróleo, como el astillero Tandanor, que eran el patrimonio social de todos los argentinos. Los grupos económicos vinculados a las empresas privatizadas tuvieron ganancias extraordinarias provenientes de un mercado cautivo, de tarifas dolarizadas, de renegociaciones tarifarias, de ventajas oligopólicas. Se desarrollaron oligopolios verticales y horizontales en las principales ramas de la actividad. Y todo esto profundizó la concentración de la economía, mientras la deuda externa superaba con creces el producto anual, lo que finalmente desembocó en la crisis del 2001, con una secuela del 54% de pobreza y 25% de indigencia. Por esa misma época se crearon las llamadas AFJP. El régimen previsional se transformó en un negocio lucrativo, dejó de tener finalidad asistencial. Como parte de este concepto de lucro, las condiciones se hicieron más estrictas y había una estricta equivalencia entre el aporte que se realizaba y la posibilidad de acceder a una jubilación. Hasta el año 2007, todos los trabajadores que por efecto de políticas públicas, de flexibilización laboral, de desindustrialización, de desempleo, o que por el solo hecho de permanecer un estrato social que no les daba la oportunidad de acceder a un empleo formal, todas esas personas jamás iban a acceder a una jubilación. Estaban librados a una vejez de miseria y desamparo. La inequidad de género, derivada de los menores salarios pagados a las mujeres, y la situación de las amas de casa era absolutamente ignorada. ¿Dónde estaba la Administración de Justicia cuando ocurrían estas iniquidades? ¿Alguna asociación de magistrados reclamó independencia judicial? ¿Dónde estaba entonces el furor por las cautelares que conocemos hoy? Mientras el sistema previsional estuvo en manos del poder financiero, el Poder Judicial jamás lo puso en cuestión, ni salió a atacarlo públicamente. Durante las sucesivas dictaduras y el vaciamiento neoliberal del patrimonio social, la administración de la justicia no es que no fue firme, actuó como un cómplice estructural de la represión, de la dominación y de la impunidad. Durante todos esos años, el Estado no vio con malos ojos que los jueces no fueran independientes. Jamás estos se quejaron de ser presionados y cumplieron de manera relativamente eficiente lo que se esperaba de ellos. Entonces no había conflictos entre el Poder Ejecutivo y el Judicial. La discusión de hoy no pasa por hacer un análisis de la jurisprudencia a lo largo de estos años, que sin duda ha significado una evolución en el reconocimiento de los derechos y las garantías, y que nosotros mismos hemos trabajado en ella, los magistrados y funcionarios acá presentes, y los que no están también. De lo que aquí se trata es de identificar esa matriz del poder judicial, burocrática y autoritaria, gestada y alimentada durante décadas, que se articula en distintos estamentos de la justicia y que hoy subsiste porque jamás ha sido removida. No alcanza con dictar buenos fallos mientras se mira al costado del aparato instalado para detener su cumplimiento, como pasa en muchas causas por violaciones de los derechos humanos, donde el obstáculo lo pone quien tiene el deber de juzgar y con la complacencia del sistema. Esa matriz corporativa está latente y reacciona de manera exuberante cada vez que se pone en riesgo el orden establecido.
cada vez que se toca alguno de esos pilares que garantizan la reproducción de una forma de sociedad que legitima la desigualdad y la exclusión. Fuera de esa actuación, en lo cotidiano, prevalece el magistrado burócrata, rutinizado, aséptico, el que se limita a observar el pleito como un partido de tenis, impasible ante la desigualdad de las partes. Si hay algo que se nos impone a fuego a los judiciales desde el primer día, es que hay que tratar a las partes con estricta igualdad. ¿Es que las partes son iguales? Con frecuencia no. Y así la imparcialidad se transforma en la indiferencia por las diferencias. Así se garantiza que las asimetrías del mercado y de la sociedad se trasladen al pleito. Y así ganan los juicios no quienes tienen un mejor derecho, sino los que tienen un mejor abogado. ¿Cómo se puede hablar de igualdad cuando es posible ir preso 4 o 5 años por robar algunos objetos? Y también es posible no ser citado a juicio nunca por haber vaciado un banco, dejando a centenares de ahorristas expoliados. La población carcelaria es fiel reflejo de esa doble vara en la persecución penal. La falta de control judicial sobre el sistema penitenciario es muestra de una mirada dual en la protección de los derechos humanos. No deja de sorprender la diferencia de criterio con que determinados jueces defienden el derecho de propiedad según se trate de grandes corporaciones económicas o sectores afines, o de trabajadores, ahorristas, o de la protección del patrimonio social. El forum shopping, la justicia cautelar y la designación a dedo de jueces subrogantes violando normas reglamentarias son los mecanismos que utilizan determinados jueces para defender, para estar al servicio de intereses corporativos. Y se acepta lo inaceptable con aire distraído. Lo que hoy nos convoca a debatir sobre la legitimidad de la justicia es la certidumbre de que esos mecanismos que hacen posible la subordinación del Poder Judicial, que no es a la ley, sino es a los escenarios impuestos por poderes fácticos, aún está vigente. Porque si hay algo que los integrantes de la Administración de la Justicia sabemos, es que la dependencia judicial, más que la invasión de un poder sobre otro, se construye principalmente desde adentro, a través de sus reglas internas y prácticas consuetudinarias. Por eso sabemos que las esperadas reformas reglamentarias y presupuestarias que se puedan presentar, que nosotros mismos, algunos que por lo menos tenemos la posibilidad de dictar reglamentos, hagamos, no van a ser suficientes para dar el giro que necesitamos al sistema actual si no se encara la remoción de esos mecanismos internos de cooptación, de vínculos aceitados con agentes externos, los lobbies oscuros que mueven los hilos de la magistratura. Y creemos que este cambio es posible porque su tiempo ha llegado, porque detrás de esa vieja política judicial hay otros magistrados que gozan de verdadera independencia, la independencia interna, que consideran que su función no se agota en la mera legalidad formal. Y cuando estudian un caso, no se contentan con buscar un cómodo precedente que encaje, sino que lo intentan comprender en sus peculiaridades, los conflictos de intereses individuales y sociales que subyacen en el caso, y todos los efectos sociales de una eventual sentencia, que son capaces de apreciar los hechos concretos desde ubicándolos en su contexto político, social, psicológico, o incluso contemplándolos desde una perspectiva que los trascienda para poder comprenderlos mejor y valorarlos adecuadamente. Y que cuando resuelven un tema no están mirando de reojo a qué sector del poder concentrado pueden beneficiar y que están dispuestos a rechazar los privilegios para reconciliar al sistema judicial con la ciudadanía. Esa es la justicia legítima, la que abandona el lenguaje encriptado
y antiguo, que es una coraza de la corporación, donde haya participación ciudadana en el proceso judicial, con procesos transparentes, con información pública, judicial y administrativa, con magistrados que rindan cuentas a la comunidad, donde no haya feudos, ni padrinazgos, ni familia judicial, y donde el acceso a la justicia de los sectores débiles y marginados sea una realidad. Para construir ese nuevo paradigma es que todos vinimos hoy a conocernos y a escucharnos, para que entre todos trabajemos para hacer una realidad esa justicia legítima que queremos y que la sociedad se merece. Muchas gracias.